Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a resolver el siguiente ejercicio de estequiometría que dice: el gas amoníaco se descompone dando lugar a los gases H2 y N2. Escribe y ajusta la reacción. B. Interpreta la estequiometría de la reacción en moléculas y en masa. Y C. En un recipiente se introducen 34 gramos de amoníaco a 0 grados y 1000 hectopascales. ¿Qué volúmenes de nitrógeno y de hidrógeno molecular se obtendrán en esas mismas condiciones? Bien. Pues la reacción, vais a ver que es muy sencilla. Apartado A, tenemos que NH3 va a dar lugar a H2 más N2. ¿Cómo se ajusta? Pues fijaos, aquí tengo 3 hidrógenos en los reactivos y aquí en los productos tengo 2. Una forma sencilla es como calcular el mínimo como múltiplo de 3 y 2, que sería 6. Pues para que haya 6 en los dos lados, en los reactivos o los productos, pues añadimos aquí un 2 delante y aquí un 3. ¿De acuerdo? 2 por 3, 6 hidrógenos y 3 por 2, 6 hidrógenos. Pero claro, como hemos añadido un 2 delante del amoníaco, vamos a tener 2 nitrógenos. Pues aquí a la derecha ya tenemos un 2, por lo que está ajustada. Muy bien. B. Dice, interpreta la estequiometría. ¿Eso qué significa? Pues que digamos qué es lo que está reaccionando y qué es lo que se forma. Bien. Antes de nada, tenemos que el nitrógeno, lo miramos en la tabla periódica, pesa 14 y el hidrógeno pesa 1. Esto es para hallar los cálculos de masa. Entonces, la masa molecular, vamos a calcular las masas moleculares de el amoníaco y la masa molecular del hidrógeno. Vamos a dejar un poquito aquí. Y la masa molecular del nitrógeno, ya sabéis cómo se calcula, sería 14, 14 por 1 más 1 por 3 sería 17 gramos mol, ¿vale? Y del hidrógeno sería 2 por 1, 2 gramos mol, ¿de acuerdo? Y del nitrógeno sería 2 por 14, 28 gramos mol. ¿De acuerdo? Vale, pues una vez que tengamos eso, a ver, voy a escribir aquí la reacción. Tenemos que 2 de NH3 va a dar 3 de H2 más 1 de nitrógeno. Bien, pues en moléculas, ¿vale? A ver, nosotros tenemos que, lo primero, 2 mol de NH3 equivale a 3 mol de H2 y 1 mol de N2. ¿De acuerdo? 2 moles de amoníaco reaccionan para dar 3 moles de hidrógeno y 1 mol de nitrógeno. Eso es lo que nos dice la reacción. En cuanto a moléculas, pues debemos recordar que según el número de Avogadro, 1 mol equivale a 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Bueno, realmente partículas, ¿vale? Aquí hablamos de moléculas porque lo que tenemos son moléculas. Vale, pues esto es tan simple en moléculas como 2 por 6,022 por 10 elevado a 23, que sería 1,2044. Voy a borrar para que me coja bien. Tendríamos 2 por 6,022 por 10 elevado a 23, que daría 1,2044 por 10 elevado a 24 moléculas. Y van a dar pues 3 moles, que sería 3 por 6,022 por 10 elevado a 23. Y esto sería 1 por 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. ¿Vale? Así sacan las moléculas.
Esto equivale, a ver, a... Vamos a la calculadora. 3 por 6,022, exponente 23, que sería 1,8066 por 10 elevado a 24. Bien, y en cuanto a la masa, pues simplemente decir que, como hemos sacado antes las masas moleculares, aquí tendríamos 2 por lo que pesa una molécula de NH3, que hemos sacado que vale 17. Pues 2 por... Vamos a borrar. 2 por 17, que sería 34 gramos. De hidrógeno tendríamos 3 por 2, 6 gramos de hidrógeno. Y aquí tendríamos 1 por 14 gramos de nitrógeno. ¿De acuerdo? Eso serán los cálculos en masa. ¿Vale? Como teníamos aquí 2 moles, pues 2 moles pesan 2 por 17. Aquí tenemos 3 moles de hidrógeno, pues 3 por 6. Y aquí tenemos 1 por 14. Vale, y ahora nos dice, en un recipiente se introducen 34 gramos de NH3 a 0 grados y 1000 hectopascales. ¿Qué volúmenes de nitrógeno y de hidrógeno se obtendrían? Fijaos, para esto nos tendríamos que ir al libro y os vais a fijar que dice que a una temperatura de 0 grados centígrados y a una presión de 10 elevado a 5 pascales, que esto es lo mismo que lo que dice el enunciado, que son 1000 hectopascales, pues resulta que para esas cantidades un mol equivale a 22,7 litros. ¿Vale? Que esas son las condiciones estándar que ahora se tendrían que tomar. Bueno, eso lo buscáis en el libro, en la página 120, y lo podéis encontrar. Entonces, chicos, muy sencillo. Nos está pidiendo los litros que se obtienen de los productos. Vale, en primer lugar, primero, para hallar los litros, como me dice la equivalencia de moles en litros, voy a sacar los moles de NH3 que me da el problema. Primero hallo los moles de NH3, que si os fijáis, el enunciado, un poquito más arriba, te dice que se introducen 34 gramos de NH3, 34 gramos. Vale, pues vamos a hallar, vamos a pasar eso a moles. ¿Cómo se pasa de gramos a moles? Pues con la fórmula del número de moles. El número de moles sería la masa entre la masa molecular. 34 gramos entre la masa molecular del amoníaco, que ya tenéis apuntada, es 17. Vale, pues esto sale 2 mol de NH3. ¿De acuerdo? Vale, pues vamos a ver. Segundo, hallo los moles de hidrógeno y nitrógeno formados. Y si nos vamos a la reacción me decía que 2 de NH3 daba lugar a 3 de hidrógeno y 1 de nitrógeno. ¿De acuerdo? Es decir, 2 mol de NH3 producen 3 mol de hidrógeno y 1 mol de nitrógeno. Vale, pues mira qué casualidad que el problema ya me da esos 2 moles. O sea, no hace falta hacer ningún cálculo más. ¿Vale? La reacción te dice que 2 moles forman 3 y 1. Y el enunciado del problema te dice, oye, ¿cuánto se obtiene de hidrógeno y de nitrógeno con 2 moles? ¿Vale? Porque es lo que he sacado aquí. Lo que he sacado aquí del problema. Muy bien. Pues vamos a escribir que con 2 mol de NH3 se obtienen 3 mol de H2 y 1 mol de nitrógeno. Y con lo que os acabo de decir antes, hemos dicho que
un mol equivale a 22,7 litros. ¿Vale? Aquí no nos dicen condiciones estándar de una atmósfera y 0 grados, sino de 0 grados y 1000 hectopascales. Bueno, entonces esa es la equivalencia a esas condiciones. Pues nada, simplemente, chicos, deciros que si un mol equivale a 22,7 litros, 3 mol de hidrógeno equivalen X a 3 por 22,7, me voy a mi calculadora, 68,1 litro de hidrógeno, que es lo que estoy calculando. Y ahora, con el nitrógeno, pues decimos que un mol 22,7 litros, ¿vale? Pues es que el problema es la equivalencia y en el problema ya teníamos que se forma eso. No hace falta hacer ningún cálculo más. Nosotros tendríamos que tenemos 22,7 litros de nitrógeno. ¿De acuerdo? No hace falta hacer ningún cálculo más porque en el problema nos están pidiendo que saquemos el volumen de un litro, o sea, de un mol de nitrógeno. ¿Vale? Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Hasta la próxima. Un saludo.